Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Bienvenidos Venezolanos TV, en este programa especial que hacemos para que los diplomáticos, los embajadores del gobierno legítimo de Juan Guaidó en Venezuela puedan rendir cuenta de sus actividades, informarnos qué están haciendo y qué están por hacer. Hoy vamos a conversar sobre un país donde tenemos una representación muy querido por nosotros, entre otras cosas porque ha sido víctima del ensañamiento de la narcodictadura castrochavista. Nos referimos a Israel y a nuestros hermanos de la comunidad judía venezolana que también están saliendo con la diáspora por la persecución del mal gobierno. Y para conversar sobre esa materia vamos a hablar con el embajador designado por la Asamblea Nacional y el gobierno legítimo Juan Guaidó en Israel, el gran rabino Pinchas Brennan, un hombre muy querido, muy prestigioso en Venezuela. Nació en Polonia, pero se convirtió con el tiempo en un venezolano de lujo, un intelectual, un comentarista de prensa de primera línea. Bienvenido, mi querido rabino Pinchas Brennan. Muchas gracias. Mira, mi esposa estaría muy orgullosa de las palabras que acabas de decir y mi difunta madre hasta creería que son verdad. Sí, señor. ¿Era polaca ella, embajador? Claro, yo también soy polaco, yo nací en Polonia, Sí. pero a la edad de 4 años mi familia emigró al Perú y en el Claro. Perú mi difunto padre ejerció como gran rabino durante 30 años, pero luego me exportó a los Estados Unidos, donde me gradué de rabino y otras cosas también. Eventualmente hasta ejercí por 12 años en una sinagoga en la ciudad de Nueva York y luego por 44 años en Venezuela. De tal manera que la mayor parte de mi vida adulta consciente de todas maneras es Venezuela. Y de cierta manera me siento tan feliz de que el presidente Guaidó haya pensado en mí, que alguien le haya soplado eso al oído, a lo mejor que yo sería la persona, y la asamblea lo ratificó, porque para mí Israel es muy importante, porque es importante para el pueblo judío y soy judío. Y por otro lado, Venezuela, mi corazón está en Venezuela. Aunque me encuentre en aventura, Claro. 90% de mí está en Venezuela de todas maneras, palpitando todos los días con lo que pasa en el país. Fíjese Tenemos usted. un gran problema con la representación, mis amigos, Ajá, cuéntenos para que es ver. la siguiente, ¿no? Venezuela e Israel no tienen relaciones diplomáticas porque el difunto presidente Chávez rompió por televisión las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel en el 2009. O sea que ya son más de 10 años que no hay relaciones diplomáticas. Y cuando llegué a Israel, bueno, me dijeron, ¿cómo vamos a reconocerte como embajador? Primero, habían dos problemas. Uno, que querían seguir más o menos, creo, ¿no?, la línea europea, donde tienen por un lado a un embajador del régimen y tienen un embajador de Guaidó. Y por otro lado, como no tenemos relaciones formales, ¿cómo podemos reconocerte como embajador? Pero de todas maneras, puertas se abrieron para mí hasta cierto punto, ¿no? Pero no completamente, o sea, nunca he sido reconocido como embajador, aunque el primer ministro Netanyahu, quien en estos momentos está yendo a una posible reelección dentro de unos días, él públicamente reconoció a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Y en 2019, Julio Borges, que está actuando como canciller del gobierno de Guaidó, estuvo en Israel y estuve junto con él, desde luego, en una rueda de prensa con Benjamín Netanyahu. Nuevamente reafirmó de que reconoce a Guaidó. Pero por otro lado, no hay relaciones formales. ¿Y cómo hacer eso entre la Asamblea Nacional y la Knesset, que es la Asamblea de Israel? Realmente no sé cómo. Se necesita que se despejen algunas incógnitas. Pero por otro lado, hice una labor diferente, ¿no? Mientras estuve en Israel, me comuniqué con la comunidad venezolana en Israel. Hicimos un evento en la Universidad de Tel Aviv, abierta a todos, y ahí tuve una presentación y preguntas y respuestas a las inquietudes de venezolanos, diciéndoles desde luego que lamentablemente funciones consulares no tenemos. O sea, si alguien tiene una visa que se la pueda prolongar, eso lamentablemente no está en nuestras manos. Me reuní con los presidentes de varias universidades e hice una relación entre
universidades venezolanas y ellas. Hicimos una reunión con posibles inversores israelíes para el día de mañana. Mira, Israel hay que tomar en cuenta, no sé si todo el mundo está al tanto, tienes que ir a visitarla para ver. Es un país extremadamente pujante, es de primera línea. Ahí estás en el primer mundo, ese es ningún tercer mundo. Mira, en lo que se refiere a la pandemia ahora con el coronavirus, ellos vacunaron casi a toda la población en tiempo récord realmente. Es el país que está puntando en eso. O sea, esa es organización porque todo el mundo está inscrito de alguna manera en un servicio de salud del Estado de Israel y tiene 4 opciones para hacerlo. ¿Ok? También me reuní con embajadores del Grupo de Lima, latinoamericanos. O sea, fui a lo que llaman los territorios ocupados, que para Israel es Yehudá y Shomrón. Hay una organización que se llama Allies for Israel, Aliados de Israel, que tiene más de 1,000 miembros que son congresistas de diferentes partes del mundo y tuvieron una reunión en noviembre del 2019. Yo participé en esa reunión también. Fuimos también a los territorios ocupados. Pude ver fábricas cuyos dueños eran israelíes, pero los empleados eran tanto israelíes como árabes viviendo muy bien conjuntamente. Y le pregunté a un empleado árabe, nadie me estaba mirando, no tenía que mirar hacia atrás. Dime, ¿tú recibes el sueldo mínimo? No, dice, yo recibo 3 veces el sueldo mínimo. O sea, es un empleado que tiene ciertas características, o sea, tiene chance, tiene sitio para crecer junto con la empresa también. Una cosa es lo que uno lee en los periódicos y lo que los políticos quieren que nosotros sepamos. Otra cosa es visitar el sitio, ver cómo está funcionando la cosa. Ya hace tiempo que actos terroristas dentro de Israel no hay, porque tienen medidas de seguridad extraordinarias. Y para Venezuela, Israel puede ser un ejemplo de muchísimas cosas, de cómo avanzar, porque hay algo que a lo mejor los venezolanos no apreciamos tanto, que es lo siguiente. Tenemos extraordinarias riquezas en el subsuelo y encima del suelo. Agua dulce, por ejemplo, en el mundo va a ser uno de los factores más importantes. Venezuela tiene agua dulce. Lo que quieras hay en Venezuela. Pero eso no es todo. Venezuela ha producido un gran número de personas muy preparadas. Yo también fui profesor en la Universidad Simón Bolívar. Yo enseñé matemáticas ahí, porque esa es otra vocación mía, pero solo vocación, ¿no? Enseñé matemáticas. Yo tenía muchachos que venían de quebradas, porque donde yo vivía había una quebrada enfrente y uno de ellos con una motocicleta venía a la universidad. Había posibilidad para todo el mundo para desarrollarse. Y fíjate, hay venezolanos que se distinguen fuera de Venezuela. No es que en Venezuela la competencia es muy floja y por lo tanto puede sobresalir. En el exterior sobresale también. Entonces Venezuela tiene un potencial enorme, enorme. Israel yo creo que puede ser un socio muy importante en cómo reconstruir una patria que lamentablemente está siendo destruida. Sí, señor. Bueno, yo tengo que decirle, mi querido rabino y embajador, que mi artículo del Nuevo Herald de esta semana, que debe salir el próximo viernes, se llama Odioso disfraz antisemita, porque precisamente eh, la gente enemiga de los judíos, el antisemitismo que recurre de una manera viciosa a través de la historia, ha utilizado el disfraz, la trampa, la astucia de arremeter contra el Estado de Israel para solapar su antisemitismo. Y resulta que el Estado de Israel es un Estado modélico, como usted lo acaba de describir. Yo tuve la oportunidad de estar allá hace 2 o 3 años, invitado por el Comité Judío Americano, y pude constatar con mis propios ojos que estaba en una sociedad sumamente dinámica, sumamente armónica, sumamente democrática y pluralista, es decir, un modelo para el resto del planeta, además de los avances científicos, educativos, ecológicos y de otro tipo. O sea que eso que usted dice es muy importante que los venezolanos lo interioricemos. Israel tiene que ser en el futuro, cuando por fin recuperemos esta democracia ultrajada por la narcodictadura,
Israel tiene que ser un aliado principalísimo de Venezuela y usted allí tiene que cumplir por su experiencia, por la representatividad entre nuestra comunidad judía venezolana, por el respeto que le tenemos todos los venezolanos. Nosotros sabemos que usted va a cumplir un papel allí muy protagónico. Mira, para mí es una bendición divina, porque son los países que están más cercanos a mi corazón. Uno por razones históricas y el otro que es la realidad actual, que es Venezuela, donde mis hijos crecieron, donde nietos nacieron, o sea, con la cual me identifico totalmente. Y hay que tener en cuenta también que Venezuela es un país donde se está enseñando a odiar. Había una canción, South Pacific se llamó la obra teatral. You have to be taught to hate. Tienen que enseñarte a odiar, porque en Venezuela no había odios en lo que yo puedo dar testimonio. Puertas abiertas, negro, blanco, marrón. No había problemas raciales. En otras sociedades tienen esos antecedentes, tienen que luchar contra ellos para progresar. Venezuela no hay eso. O sea que Venezuela es un campo muy fértil para el progreso, pero tiene que haber justicia, tiene que haber legalidad, o sea, tiene que haber ley donde tú sabes que si ocurre algo tienes a dónde acudir. En fin, las posibilidades son ilimitadas para Venezuela. Mira, los grandes países, China, India, yo que sé, Estados Unidos, son modelos a lo mejor demasiado grandes para Venezuela, pero Israel, aunque mucho más territorialmente, es como uno de los estados venezolanos, sumamente pequeño, pero tiene una población de alrededor de 10 millones de habitantes. Venezuela hoy, gracias a la exportación de venezolanos, a lo mejor está en los 25, 27 millones, por ahí más o menos, pero tiene mucho que aprender uno del otro. Y Venezuela ya tenía en Israel, Israel ya tenía en Venezuela gente que vino a ayudar con agricultura, cómo se hace el goteo, irrigación por goteo, tener más de una cosecha al año. Israel tiene tecnologías extraordinarias y uno ve de que está dispuesta a compartir con el resto del mundo. Mira, lamento mucho el antisemitismo que tú has mencionado y sabes, sé de que soy mucho menos inteligente de lo que creía que era. Yo creía que después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, se terminó el antisemitismo. Nadie va a permitir que se mate a la tercera parte de un pueblo sin razón alguna. Bueno, Pero fíjese usted, Rabino, entre los necios que niegan el Holocausto estuvo el presidente Chávez, el dictador Chávez. O sea que eso es algo terrible. Por eso me gustaría preguntarle cómo está la situación de nuestros hermanos judíos en Venezuela, que han sido tan maltratados por la narcodictadura. Mira, yo me asombro de la comunidad judía en Venezuela porque está mermada. Yo diría de que queda una quinta parte de lo que había cuando yo estaba ahí, cuando yo era el rabino en la comunidad. Queda una quinta parte, más o menos. Pero todas las instituciones están funcionando. O sea, tienen ayuda a pobres, tienen ayuda, asistencia social médica, funcionan las sinagogas, funciona un club social, los colegios funcionan, desde luego con mucho menos alumnos y desde luego tratando de ahorrar en todas partes porque todo el mundo está sufriendo igual, a lo mejor algunos más que otros, pero todos están sufriendo, a menos que uno sea parte de ese régimen que se está aprovechando, esclavizando a todos los venezolanos con un sueldo de $1, $2 al mes. Terrible. No existe en el mundo. En Cuba no es así. Yo estuve en Cuba varias veces. Eso no es así en Cuba siquiera. Y sin embargo, en Venezuela esa es la realidad hoy en día. Así que no creo que debemos de estar aprisionados por lo triste que es Venezuela hoy en día. De alguna manera tendremos que salir. Y aquí hay algo que yo acabo de escribir y que no sé si va a gustar a muchas personas. Yo creo que la oposición venezolana tiene que ampliarse para incluir a todos aquellos, a universitarios, a médicos, a enfermeras, etc., en un solo bloque. Y ese bloque va a ser mucho más que la suma de sus componentes. Y aquella persona que tiene ideas algo diferentes, aunque no pertenezca al régimen, está en otro lado. Tenemos que tener un bloque sólido de que qué es lo que queremos es elecciones libres en Venezuela. Yo creo que esa oposición
tiene que hacer un llamado a la OEA, a la ONU, a todos los presidentes de los países amigos y a los que no son amigos. Queremos una elección libre, supervisada por ustedes, por una entidad internacional, con un CNE que represente a la sociedad, con acceso igual a los medios de todos los candidatos, y déjate que el pueblo venezolano decida. Si el pueblo venezolano quiere ser un país narcotraficante, pues lo será. Pero si no quiere, pues no lo será. Pero obviamente que más del 85% de la población rechaza eso, pero no hay la voluntad del régimen de hacerlo. Y todas esas conversaciones, diálogos, lo único que hacen es, ¿cómo se dice? Arrimar la arruga, ¿no? No sé cómo se dice en el vernacular, ¿no? Lo único que está haciendo, dar más tiempo. Correr la arruga. Correr la arruga. O sea, oxigenar no está llevando a ninguna parte. Lo que se necesita es una decisión firme de varios países donde esté Estados Unidos, Colombia, Brasil, esté Alemania, esté Inglaterra, esté Francia, y que le digan, miren señores, ustedes tienen que hacer elecciones libres. Si no lo hacen, los vamos a ahorcar de alguna manera. No vamos a permitir. Mira, hay muchos que viven en España, familiares gozando de todos los euros y dólares que han acumulado y no pasa nada. Yo creo que... Bueno, tenemos razones para seguir luchando. Usted lo hace, nuestros hermanos judíos que están fuera de Venezuela, nuestros hermanos de la comunidad judía venezolana que se vieron obligados a salir del país, han dado un buen ejemplo de lucha y de firmeza en la oposición a la dictadura. Muchísimas gracias, mi querido Rabino. Fue realmente una conversación muy provechosa, muy emocionante para todos nosotros. Que Dios lo guarde. Muchas gracias. Lo mismo a ustedes, y en estos días de pandemia, que Dios se apiade de nosotros, y sobre todo, si tienes la oportunidad, vacúnate, porque tú tienes que ayudar. Decíamos en Lima, ayúdate y el cielo te ayudará. Así es, ya yo me vacuné, ya yo me puse mis 2 dosis y yo me imagino que usted también. Bueno, tuve que mentir de que ya tengo edad soy mayor de edad para que me den la vacuna, pero ya tengo mi esposa también. Bueno, gracias a Dios que los dos están protegidos. Bueno, gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.